¿Qué tal? ¿Cómo están? Me alegra que nos encontremos de nuevo en otro lunes de leer. Yo me llamo Uriel Quesada. La semana pasada les contaba que la grabación la tuve que hacer muy temprano, antes de que cayeran las primeras lluvias, y que llovía intensamente y llovía todos los días. Pero de unos días para acá tenemos la situación opuesta. No solo ha dejado de llover, sino que hay un calor absolutamente insufrible que en el caso mío me obliga a estar un poco así como escondido, protegido más bien en espacios cerrados. El calor de esta región es un calor muy caribeño, diría yo, en cuanto a que es muy húmedo y por lo tanto la sensación térmica es mucho más alta de lo que indica en sí el termómetro, si lo queremos poner de esa manera. Entonces, las cosas cambian de un momento a otro, cambian de un día para otro y de igual manera, para esta semana, cambio el tipo de escritor, en este caso el tipo de escritora, y el tipo de historia que voy a leer. Me quedo, eso sí, con esta antología de literatura de los Estados Unidos que les mencionaba el lunes pasado. Pero al contrario de la historia del lunes pasado, que era una historia de ciencia ficción, más filosófica, alguien incluso se quejaba, bueno, pero es que no pasa casi nada en ese párrafo que leíste. Paso de allí, lo cual es cierto, porque así es como estaba construida esa historia, a una historia de corte más realista, en la que pasan más cosas y hay diálogos, pero que además tiene otra característica que a mí me interesa bastante. Está escrito por una escritora que dependiendo de las páginas web que ustedes consulten, se va a presentar como escritora nigeriana o como escritora de los Estados Unidos, ¿no? Escritora americana. Al final de cuentas, en este país va a ser las dos, pero el estatus de ser americana va a prevalecer, ¿no? Eso es muy evidente, sobre todo con artistas plásticos, ¿no? Cuando uno va a un museo y encuentra en la descripción de una pintura o una escultura que dice fulano de tal, la fecha de nacimiento y dice americano, nacido en tal parte. Y eso es lo que ocurre con nuestra, digámoslo así, nuestra invitada de hoy, que es la escritora Chimamanda Ngozi Adichie, que como dije anteriormente, es nigeriana de nacimiento, pero ha hecho gran parte de su vida en los Estados Unidos. Es una escritora bastante respetada, ha ganado bastantes premios y su último libro es una reflexión sobre la pérdida en el contexto de la epidemia del COVID. Y hago mención a este hecho porque que creo que nos vamos a estar encontrando más y más ejemplos de literatura de la pandemia, ¿no? Y en sesiones futuras me gustaría también leer algo de esa literatura de la pandemia producida, por ejemplo, en el espacio centroamericano. Estos son algunos de los libros de Chimamanda Adichie. Eh, Estos son los más viejos. Este quizá, Americana, es su libro más conocido. Y este librito de acá, que es un libro bastante breve, que se llama Notas sobre el dolor, se refiere a experiencias personales de pérdida en el contexto de la pandemia. El cuento que aparece aquí de esta escritora nigeriana que oficialmente, por decirlo de alguna manera, está adoptada como escritora de los Estados Unidos, escritora americana en esta antología. Es uno de sus textos más
famosos. Es un cuento, perdón, que se titula, si estamos hablando al público costarricense, La Embajada Americana, pero en la traducción que les voy a leer se llama La Embajada de Estados Unidos o la Embajada estadounidense. Esa es otra manera de identificarla. Y el cuento dice así. Hacía cola a la puerta de la embajada estadounidense de Lagos, mirando al frente sin apenas moverse, con una carpeta de plástico azul bajo el brazo. Era la persona 48 de una cola de casi 200 que se extendía desde las verjas cerradas de la embajada estadounidense, pasando por delante de las verjas más pequeñas y cubiertas de enredadera de la embajada sueca. No se fijó en los vendedores de periódicos que tocaban silbatos y te ponían The Guardian, The News y The Vanguard en la cara, ni en los mendigos que iban de un lado para otro con un plato esmaltado, ni en las bicicletas de los vendedores de helados que pasaban tocando el timbre. No se abanicó con una revista ni apartó de un manotazo la mosca que le rodeaba la oreja. El hombre que tenía detrás le dio unos golpecitos en la espalda y preguntó: ¿Tienes cambio a Beck? 2 de 10 por 1 de 20. Y ella lo miró un rato para enfocarlo y recordar dónde estaba antes de sacudir la cabeza. No. El aire estaba cargado de calor húmedo. Pesaba sobre su cabeza, haciéndole aún más difícil mantener la mente vacía, que era lo que el doctor Balogun le había recomendado el día anterior. No había querido recetarle más tranquilizantes porque necesitaba estar despierta para la entrevista del visado. Era muy fácil decirlo, como si ella supiera qué hacer para tener la mente vacía, como si estuviera en su poder hacerlo, como si ella provocara esas imágenes del cuerpo pequeño y rollizo de su hijo Ugona derrumbándose, la salpicadura en su pecho tan roja que quería regañarlo por jugar con el aceite de palma de la cocina. No es que él pudiera llegar al estante de los aceites y las especias, o desenroscar el tapón de la botella de plástico del aceite de palma. Solo tenía 4 años. El hombre de detrás le dio de nuevo unos golpecitos. Ella se volvió sobresaltada y casi gritó a causa del dolor agudo que le recorrió la espalda. Torcedura muscular, había dicho el doctor Balogun, asombrado de que no tuviera nada más grave después de haberse tirado por el balcón. Mira qué está haciendo ese soldado inútil, dijo el hombre. Ella giró el cuello despacio para mirar hacia el otro lado de la calle. Se había reunido una pequeña multitud. Un soldado azotaba a un hombre con gafas con un látigo largo que se curvaba en el aire antes de aterrizarle en la cara o en el cuello. No estaba segura porque tenía las manos levantadas para protegerse. Vio cómo las gafas se le resbalaban y le caían. Vio el tacón de la bota del soldado aplastar la montura negra, los cristales coloreados. Mira cómo suplica la gente al soldado, continuó el hombre a sus espaldas. Estamos demasiado acostumbrados a suplicar a los soldados. Ella no dijo nada. Él era perseverante en su amabilidad, a diferencia de la mujer que tenía delante, que había exclamado: estoy hablando contigo y solo me miras como un mu. Y desde entonces le hacía el vacío. Tal vez él se preguntaba por qué ella no participaba de la camaradería que se había extendido entre los demás componentes de la cola, porque todos habían madrugado, los que habían dormido, para llegar a la embajada estadounidense antes del amanecer, porque todos se habían peleado para ponerse en la cola de los visados, esquivando los látigos de los soldados que los llevaban de un lado a otro, porque todos temían que la embajada estadounidense decidiera no abrir sus puertas y tener que volver al cabo de 2 días, ya que estaba cerrada los miércoles. Por todo ello, habían hecho amistad. Las mujeres y los hombres con camisa de cuello abotonado intercambiaban periódicos y denuncias del gobierno del general Abacha, mientras los jóvenes con tejanos y saboteur se daban mutuamente consejos sobre cómo responder las preguntas para obtener un visado de estudiante.
Mírale la cara, cuánta sangre, se la ha cortado el látigo, dijo el hombre de detrás. Este cuento em, creo que nos pone a todos en una situación familiar y a la vez en una situación que no es familiar. Ahora el sistema para obtener un visado en la Embajada de Estados Unidos es distinto a como era mucho tiempo atrás. Por ejemplo, en mi propia historia, pero el hecho de esperar horas angustiosas, esperar afuera, esperar desde muy temprano porque no se puede dormir y tener ese miedo de que hay una persona que va a decidir algo que muchas veces es importante en la vida de las personas, está allí. Por supuesto, en un contexto político y de violencia, que he querido compartir con ustedes a través de esas sugerencias de la persona número 49, este hombre que le dice a la protagonista cosas sobre el ambiente y sobre los hechos violentos que se perciben con ese peso determinante y atroz de las fuerzas militares. Espero que busquen este cuento, espero que lean a esta escritora, es una escritora muy, 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 muy buena. Y bueno, si este mes de julio el grupo va a leer literatura de Estados Unidos y de Francia, yo busco el margen dentro de esas literaturas porque me interesa siempre explorar esas otras literaturas que muchas veces no son tan visibles. Les deseo que pasen una bonita semana para la gente de Costa Rica. Ojalá que las lluvias cedan, ojalá que las tragedias que han estado pasando estos días por la lluvia cesen finalmente, pueda organizarse la ayuda y se pueda seguir adelante. Que pasen buena semana.